continuidad a esta serie de videos sobre los aportes de distintas corrientes de pensamiento hacia la comprensión de la economía moderna, y no tan solo la comprensión, sino también los debates, aún presentes y muy intensos de la economía moderna. No podía faltar un pensador como John Maynard Keynes. Keynes es un pensador inglés, nacido en 1883 en Cambridge, Inglaterra, y él vive este año 1946, un hombre del siglo XX, pero con una influencia enorme dentro de lo que va a ser los grandes debates que trae el siglo XX, que van a continuar en el siglo actual respecto a las condiciones de desarrollo de la economía moderna, sus resultados, la participación de los distintos actores dentro de la economía, y sobre todo también el elemento de las crisis económicas, sus explicaciones y también las políticas, esencialmente las políticas públicas. Keynes no es solo un pensador brillante, sino también influyente. Es decir, va a intervenir en los grandes debates que van a corresponder al paralelo a su vida, como son las consecuencias económicas de la paz luego de la Primera Guerra Mundial, la restitución del patrón oro, la discusión con Churchill, especialmente con respecto a la libra esterlina, pero sobre todo y esencialmente la gran crisis de 1929, afrontarla con medidas concretas. Su libro más importante, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, es una obra de referencia en el pensamiento económico, justamente es una revisión del pensamiento neoclásico. Las ideas de Keynes se insertan en los debates de época y por lo tanto, en el caso particular de la crisis de 1929, quedaba abierto una interrogante. ¿Cuáles son los motivos por el cual una economía mundial, sobre todo los grandes centros económicos, Estados Unidos, Inglaterra, que habían crecido en forma pujante en la década del 20, los locos años 20 de crecimiento, repentinamente se desmoronan, porque abre todo un capítulo de una gran crisis, una gran recesión económica mundial a partir de octubre de 1929, con la caída de la bolsa de Wall Street. La desocupación de una magnitud inédita y aparte inesperada, de millones de personas sin trabajo, plantea también una pregunta: ¿por qué ocurre que este mercado, las condiciones de mercado no equilibran también las condiciones de empleo y de alguna manera también rearmonizan la economía? Y acá aparece la necesidad que Keynes, en ese sentido, creo que su aporte fundamental es de revisión de las premisas de pensamiento prevalentes, en este caso neoclásicas. Bajo el punto de vista neoclásico, solamente existen dos posibilidades de desocupación, dos alternativas: la que se denomina desocupación voluntaria, es decir, en este caso es una medida de decisiones particulares de cada uno. La otra permitida, que se denomina la desocupación friccional, es decir, de cambios de condiciones productivas, tecnológicas, de capacitación. Ambas situaciones no eran las que se encontraban en la década del 30. Las referencias no era el momento, la década del 30, donde se estaba dando justamente este cambio de revolución tecnológica con desplazamientos de empleo. Por lo tanto, lo que quedaba únicamente que la desocupación debe ser involuntaria, es decir, no es provocada por las causas del individuo y sus decisiones en el mercado, en este caso querer trabajar o no querer trabajar o no adaptarse a los cambios tecnológicos, sino está dada por las condiciones macroeconómicas o elecciones generales. Actualmente todavía se repasan siempre las imágenes de las filas de personas buscando empleo, que hoy también tenemos en Argentina y en todo el mundo ante la crisis internacional. De allí que aquellos que estudian economía siempre dividen muy claramente, cuando hablan de microeconomía, es decir, la racionalidad y la búsqueda de equilibrios y maximización de utilidad de cada uno de los participantes, con respecto a la macroeconomía, es decir, el tema del conjunto económico en general. Por un lado, lo que se denomina en forma en general la propensión al consumo, es decir, una mala distribución del ingreso, una distribución despareja del ingreso, sobre todo una concentración muy fuerte del ingreso o la riqueza en general en pocos sectores, se vincula a lo que pueda denominarse la propensión al consumo, en la medida que los ingresos son mayores. Por supuesto, al revés en los sectores de menos ingresos. Su propensión al consumo es total. Jubilado, una persona que gana muy poco, no tiene concentración de ingreso, o una distribución, diferenciada del ingreso muy fuerte en sectores minoritarios con mucha concentración de riqueza, sectores mayoritarios con menor riqueza, genera también una dinámica económica perturbada. Otro fenómeno que ve Keynes también es muy importante, que es lo que se denomina las expectativas. Ante una situación o un panorama
negativo o al menos incierto, la decisión racional e individual es no actuar. El flujo nominal, el flujo de dinero, se estanca en el flujo de dinero y quizás especula y quizás circula solamente como dinero, pero no se reconvierte hacia la inversión, cuestión básica de dinámica económica. Es decir, aparecen estos círculos de condiciones regresivas que se insertan en los momentos de crisis y se ahondan en los momentos de crisis. No solamente hace Keynes una visión de estos temas, lo más interesante también es que de alguna manera abre un camino a propuestas o digamos alternativas. Aquí se centra esencialmente en lo que se denomina la intervención del Estado ante las crisis. Estamos en este año 2020, lo vamos a ver en forma concreta, es decir, el hecho que el salvataje estatal aparece como una necesidad ante la crisis, pero aquí hay una racionalización de este fenómeno de participación en la crisis y sobre todo la posibilidad de hacerlo explicándolo como un motivo, digamos, de restitución del equilibrio económico perdido en la propia crisis. Las medidas económicas de Keynes son muy variadas. El keynesianismo es justamente intervención económica ante la crisis y determina medidas activas, digamos, directas, el Estado participando en la economía, generando el mismo empleo, multiplicando posibilidades de empleo, determinando también, jugando justamente con estos dos fenómenos de propensión al consumo y expectativas, es decir, de alguna forma regulando las condiciones también en que mejorar las posibilidades de la distribución del ingreso, de la participación también del Estado en la regulación, las referencias de impuestos de más tipo directo, aquellos que tienen que ver con la mayor capacidad contributiva respecto a los impuestos indirectos, el IVA y otros impuestos que nosotros conocemos ahora. Y el hecho también de la condición financiera, es decir, impulsar, y hay una intervención estatal también, que el ahorro, es decir, digamos, la tenencia al ahorro exclusivamente en forma líquida, no sea incentivada, sino incentivar la inversión. Es decir, de ahí la intervención en la fijación de tasas de interés, los bancos centrales. Es decir, Keynes va a tener influencia también en forma posterior a los eventos que vienen en la década del 30. Por un lado, estos debates teóricos. Su libro está publicado en 1936, su teoría general. Ya había habido políticas estatales. Digamos, no es que Keynes inaugura las políticas públicas en la intervención ante las crisis. Por un lado, y con también diferencias significativas, en Estados Unidos, con el presidente Roosevelt se aplica lo que se llama New Deal, digamos, un nuevo acuerdo en el cual existe una fuerte presencia estatal ante las condiciones también de recesión económica. En Alemania, y por otras perspectivas, por la desocupación también, aparece un fenómeno del nazismo, que promete pleno empleo pero con la guerra, es decir, con las peores condiciones, con la guerra como elemento de rearme de la industria bélica, obviamente de pertrechos y digamos las condiciones también de ocupación directamente de la tarea militar. El caso de Keynes va a dar una idea de un sistema, por un lado de diagnóstico de los motivos de la crisis, pero también de propuestas económicas vinculados a lo que hoy llamamos el keynesianismo en forma general. Keynes tiene influencia en la arquitectura del mundo, lo que va a ser también el fenómeno, otro fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Si la Segunda Guerra Mundial de alguna forma es el momento que se supera el gran fenómeno del desempleo de la década del 30. Fíjense que es en la guerra que se supera el desempleo y no en la paz, es decir, se supera porque la gente va a la guerra y muere gente y, bueno, y los daños que todos sabemos que provoca la guerra, materiales pero sobre todo humanos. La pregunta que había quedado de la Segunda Guerra Mundial, en la medida del acontecimiento de la Segunda Guerra, era ¿y qué pasará después de la guerra? ¿Volverá la crisis a ser la misma? ¿Volveremos a un sistema económico ya cuestionado? Aparte, tenemos en cuenta que también había otro sistema económico en referencia, era la organización de tipo socialista, la organización de tipo planificada, que tenía muchos problemas, pero justamente no el del desempleo porque tenía asignaciones de empleo. Por lo tanto, aparecía la pregunta en las economías occidentales, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Volveremos al fenómeno de crítico, digamos, crítico tanto en lo económico como en lo político, en las condiciones de tensiones que provocaba en la vida social y también entre los países, lo que hemos vivido en la década del 30? En este marco es muy interesante la reunión de 1944 que se denomina Acuerdo de Bretton Woods. Es decir, Bretton Woods es un pequeño lugar con un hotel. Se reúnen en 1944, julio de 1944, quienes van a ser los ganadores de la Segunda Guerra, los que esperan ser ganadores. No era muy claro que iban a ser ganadores todavía, estamos hablando todavía a pocos días de la invasión de Normandía, sin embargo todavía no estaba claro el final de la guerra.
por aportes centrales de Keynes, a ser el representante de Gran Bretaña en la conferencia de Bretton Woods. Las referencias son tres instituciones que son muy importantes, que todavía siguen vigentes y siguen muy presentes. Tenemos la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional. Y el otro organismo significativo surgido de esta reunión de Bretton Woods es el Banco Mundial. Lo que puso base el acuerdo de Bretton Woods es un reconocimiento, por un lado, del dólar, es decir, de la moneda norteamericana, como la moneda más significativa a nivel mundial. Y un compromiso en ese momento de fijar una norma común, digamos, reconocida por todos, del dólar como moneda de arbitraje, y un compromiso de Estados Unidos de poner una cotización precisa del dólar, 35 dólares una onza de oro, que va a durar hasta 1971. Bueno, todos estos elementos son los que ponen base a la época de prosperidad, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama estado de bienestar, estado keynesiano también, porque notablemente la vuelta de la Segunda Guerra Mundial, lo que significaban los peligros, estos miedos que estaban planteados de vuelta a la crisis, no fue así, que va a durar hasta la década del 70, donde se da un fenómeno que empieza a aparecer, hay una crítica a este estado de bienestar, el estado participativo estatal, que es la estanflación, estancamiento de inflación. Y en este marco lo que ocurre también es que aparece un reverdecer del pensamiento neoclásico, es decir, aparece aquellos que dicen, al revés de lo que ocurría con Keynes, que ante las crisis debe intervenir el Estado, aparece como que el Estado es el problema. En los momentos de crisis, vemos 2008-2009, o ahora mismo, estamos en el año 2020, una crisis muy profunda, donde los grandes debates son, bueno, qué tipo de sociedad queremos tener, formular, cuáles son las condiciones para poder avanzar, y qué hacemos para que el resultado de esa sociedad de alguna forma comprenda al conjunto social y no tan solo a minorías o aquellos. Estas condiciones de salvataje del Estado ante la crisis sigue estando muy presente en los debates actuales. Por supuesto, el keynesianismo tiene elementos también críticos hacia sus propuestas, hacia su visión. Desde el punto de vista neoclásico o neoliberal, como se denomina ahora, la crítica es obviamente al estatismo, a la mala utilización de recursos y al hecho de que esto carga un peso sobre la sociedad que le inhibe a sus propias decisiones en decisiones económicas, por supuesto a la base de la confianza que el equilibrio se da en el propio mercado. Bajo el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de los sectores críticos al keynesianismo, lo hacen, bueno, de alguna manera también criticando de que es un salvataje a un sistema económico que no está funcionando, cuyas consecuencias, por otro lado, de estos salvatajes generalmente son regresivas porque cargan sobre la sociedad los malos negocios de sectores económicos que aumentan la concentración económica. Pero igualmente, más allá de esto, los aportes de Keynes son extraordinariamente importantes. Y sobre todo también toma la tarea que creo que debe tomar siempre cualquier pensador social, cualquier aportista, digamos, que desea tener un aporte, digamos, con sus ideas y sus propuestas al mundo concreto que vive, fue un hombre de la realidad, es decir, alguien que quiso intervenir en la realidad y lo hizo en forma vehemente y en forma brillante. Por eso creo que leer a Keynes es algo muy interesante, muy recreativo, muy actual también, y es indudable que los aportes de Keynes al pensamiento económico moderno, actual, siguen vigentes y son realmente de una significación central.